Bienvenidas nuevamente a este espacio tan importante, un espacio que llega a todos ustedes gracias a nuestra clínica Servir, también a nuestro director, el doctor Ramón Eduardo Lopera, quien hace posible que hoy podamos tener este escenario de formación, de crecimiento, de pedagogía, de conocimiento. Y hoy, pues, en esta nueva sesión de preguntas y respuestas sobre tratamientos y diagnósticos, que la verdad, pues nos hemos quedado cortos con las anteriores y por eso el doctor Ramón, pues hoy eh, ha querido generar nuevamente este espacio para que ustedes puedan generar todas esas inquietudes que tienen acerca de los tratamientos, de los diagnósticos, pero vamos a hacerlos siempre muy enfocados desde las generalidades, no exponiendo casos puntuales. Si bien desde Servir pues vamos a tener todo el acompañamiento para esos casos que son puntuales, la idea es que todos podamos aprender, que todos podamos, que a todos nos pueda servir la información. Doctor Ramón, qué bueno tenerlo acá, bienvenido. Y no antes felicitarlo por ese premio, que yo sé que muchas familias lo han visualizado también a través de las redes sociales, por ese reconocimiento tan importante que le concedió la Asociación Nacional de Psiquiatría, la Asociación Colombiana, por esos 25 años como miembro honorario de esta asociación tan importante que funciona a nivel del país y que lo reconocen por esos 25 años de trabajo, de compromiso, de ardua labor por la salud mental. Entonces, en buena hora, felicitarlo y ya usted me dirá cómo entonces la dinámica para el día de hoy. Recuerde que tenemos unas preguntas de la sesión pasada y ya usted entonces me contará y bienvenido y qué bueno que está con nosotros en este espacio. Bueno, familias, muy contento nuevamente de estar con ustedes en esta reunión de preguntas sin respuestas o preguntas y respuestas, donde nuestro lema es: no hay preguntas tontas. Tonto es el que no se atreve a preguntar. Y en esto de diagnósticos y tratamientos en psiquiatría, sí que hay grandes oportunidades de aprender. Una pregunta que ustedes hacen puede ser una oportunidad para que muchas otras personas puedan entender y comprender algunos temas con relación a esto de la salud mental. Como lo hemos hecho en dos oportunidades anteriores, Freddy, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, señor, estamos grabando la sesión. Bueno, perfecto. Como lo he hecho hemos hecho en oportunidades anteriores, quería decirles que antes de pasar a responder algunas preguntas y respuestas, entonces yo quisiera decirles algunas palabras. Primero, ¿qué es la psiquiatría? La psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialización de la medicina, y cuando uno se hace psiquiatra se demora entre 3 y 4 años en formarse, y los temas en que los médicos psiquiatras nos entrenamos es la atención de las diferentes condiciones clínicas de las personas que tienen una patología psiquiátrica. Nosotros nos formamos en los diagnósticos, en los tratamientos, en las terapias. Esto dura la formación. Podemos decir que la enfermedad mental prácticamente siempre ha existido. Sin embargo, la psiquiatría, como la rama de la medicina, solo existe como hasta finales del siglo XVIII, XIX. Y justamente fue por allá en 1795 cuando un francés, uno de los primeros, el que se considera el padre de la psiquiatría, que se llama Philippe Pinel, liberó a los pacientes de las cadenas y de los encierros, porque en esa época, entonces, muchos de los tratamientos estaban enfocados en aislar a los pacientes, y muchos, por su condición, pues eran inmovilizados con cadenas y encerrados por tiempos muy largos. La medicina y la psiquiatría se enfoca en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención y el estudio de todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales. Les quiero contar además a ustedes, queridas familias, que este tema de salud mental como tal se está trabajando desde 1949, desde la Organización Mundial de la Salud. Eh, es un área muy compleja de la medicina por cuanto se ocupa de todo lo que es la atención, el entendimiento y la comprensión de las emociones, de las conductas, de los comportamientos de los individuos que se consideran que no funcionan de manera normal. Antes la psiquiatría era vista y se dedicaba solo a aquellas personas que tenían una desviación de la normalidad
comparado con la población, los que se denominaban, entre comillas, locos. Pero hoy en día el objeto de la atención de la psiquiatría es demasiado amplio porque prácticamente cualquier ser humano podemos tener una depresión, ansiedad, un trastorno de pánico o tener alguna adicción y no por eso puede ser considerado una persona anormal o loca, pues. Los psiquiatras para nuestro ejercicio profesional necesitamos establecer unos diagnósticos. Esos diagnósticos son unas clasificaciones. Se clasifican signos y síntomas y hay varias clasificaciones. Una es la de la Organización Mundial de la Salud, que se llama la CIE-10 y CIE-11, o Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª versión y 11ª versión, o la clasificación americana que es el DSM-5, que ya existe una versión DSM-5 revisada. Entonces, los objetivos de las clasificaciones son también hacer una buena evaluación diagnóstica que permita dar un sentido, dar una explicación a lo que es el sufrimiento humano. Y nosotros como médicos especialistas en psiquiatría, nos tratamos de establecer un diagnóstico y mientras lo hacemos, sí nos ocupamos de establecer una buena relación terapéutica, un buen vínculo con el paciente, con la familia, para poder ayudar, para poder entender a ese paciente que está enfermo. Nosotros tenemos que diferenciar el rol de paciente enfermo del rol de una persona que es un cliente. Para nosotros, más que paciente o más que cliente, es una persona que se define desde el área de la salud como paciente. Y cuando decimos paciente, no es esa persona que está en una camilla o es esa persona que le deben hacer todo, no. Cuando usamos la palabra paciente en psiquiatría, nos estamos refiriendo que hay un ser humano vulnerable, que es una persona y que por lo tanto yo tengo la responsabilidad de ejercer un ejercicio profesional, terapéutico, que ayude a la persona, no que la enferme más. Entonces yo sí quiero dejar claro esto y repito, nosotros cuando atendemos un paciente es importante pensar en un diagnóstico, pero tan importante como eso es establecer una buena relación con esa persona, que más que un cliente es una persona que se define como paciente. Paciente porque es alguien vulnerable, es decir, es un sujeto de atención, de cuidado, de entendimiento, de comprensión y además que yo adquiero una responsabilidad profesional. Bueno, la evaluación diagnóstica de una persona busca darle un sentido a ese sufrimiento mental. Ese sufrimiento mental se expresa en comportamientos, conductas y emociones. Y muchas veces esto no solo lo vive la persona o en la condición del paciente, sino también la familia, porque valga la pena decirlo, hay seres humanos que están enfermos, que están trastornados, que ejercen comportamientos muy disfuncionales, unas conductas muy inapropiadas, unas emociones muy desorganizadas y puede que no sufran. Y el que sufre es la familia. Pero de todas maneras nosotros tenemos que abordarlo desde la psiquiatría, desde la psicología, como un ser que necesita atención. Y cuando una persona va donde el psiquiatra, es inevitable que experimente temor, angustia, confusión y, ¿por qué no decirlo?, enfado. Muchos de los que vienen a nuestra consulta no tienen conciencia de enfermedad y se enojan justamente porque ellos no se percatan de lo trastornados que están, pero la familia sí, y de ahí que ellos, la familia, buscan que nosotros ayudemos. Entonces surgen muchos obstáculos frente a la atención de esa persona que tiene una dolencia mental. Los obstáculos más importantes que hoy presentan las personas y las familias son las dificultades de acceso a los servicios sanitarios. Los gastos, los costos, es que las consultas de psicología, de psiquiatría, de trabajo social son costosas. Y adicional a esto hay mucho temor. Hay el temor universal a la locura. Los seres humanos tenemos dos grandes temores, el temor a la muerte y el temor a la locura. Y por eso
siempre estamos pensando que el enfermo, que el trastornado, que el loco, que el raro, que el extraño es el otro y que yo soy normal. Y la verdad, o mi apreciación humilde, es que la normalidad como tal no existe, porque todos somos absolutamente diferentes. Y finalmente, otro obstáculo son los estigmas frente a la búsqueda de la consulta psicológica o psiquiátrica, o el estigma o los prejuicios frente a los tratamientos que los especialistas formulamos a los pacientes. Entonces, les quiero recordar, repetir nuevamente que frente a cualquier dolencia mental o psíquica, hay obstáculos que tienen que ver con el acceso a los servicios, los costos, los temores y los grandes estigmas frente a la atención. Nosotros, desde Servir Salud Integral, trabajamos para que exista una relación de trabajo muy eficiente entre el paciente, la familia y nuestro equipo de profesionales, para que entre todos formemos un equipo y tratemos de aliviar esa dolencia que, como les digo, es de la persona en condición de paciente, pero también es de la familia y es de la sociedad. Por lo tanto, un abordaje científico, un abordaje terapéutico es lo que nosotros aquí desde Servir estamos tratando de entregar día a día. Las clasificaciones que se hacen en la psiquiatría, que son varias, yo les dije la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que se llama 610 y 611, les hablé de la clasificación americana, que es el DSM-5 y DSM-5 revisado, pero existe la clasificación latinoamericana de las enfermedades mentales, existe la clasificación francesa de las enfermedades mentales, pero las dos primeras son las que más aplicamos en todo el mundo. Cuando hacemos un diagnóstico, yo les quiero decir que ese diagnóstico se apoya en unas clasificaciones que se están estandarizando, pero por más que queramos, nuestros diagnósticos son una aproximación al entendimiento lo más preciso posible de ese padecimiento psíquico. Y por lo tanto, un diagnóstico puede cambiar a través del ciclo vital, o el diagnóstico también puede variar un poco dependiendo de quien observe al paciente. Por eso es tan importante la conversación con el paciente, la conversación con la familia, la conversación con los amigos o las personas que los conocen. Existen muchas personas que, pues que no creen mucho en esto de los diagnósticos, pero nosotros cuando establecemos un diagnóstico no estamos hablando de que es palabra divina, no, es una aproximación y como les digo, puede cambiar con el ciclo de vida. ¿Para qué sirve un diagnóstico? Sirve para una comunicación, es una vía común de comunicación entre profesionales, pacientes y familias. Son unos acuerdos mínimos para que lo que denominamos esquizofrenia en Colombia sea lo mismo que se define en Japón, en China, en Holanda, en Argentina. Correcto. También se busca que con un diagnóstico se dé una lectura comprensible para la persona y para la familia, para la sociedad, porque todo diagnóstico también tiene implicaciones de tipo legal. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, les quiero contar, queridas familias, que estuve en el Congreso Nacional de Psiquiatría el pasado fin de semana en Santa Marta y nos han dado una buena noticia y es que a nivel nacional, desde el ministerio, están trabajando para que una enfermedad como la esquizofrenia sea considerada una enfermedad catastrófica o enfermedad de alto costo para que puedan los pacientes y las familias acceder a mejores estrategias terapéuticas. Bueno, los hallazgos de los exámenes de psiquiatría no son tan evidentes, no se comprenden tan bien porque esto es distinto a los hallazgos que se ven en otras enfermedades. Mire, por ejemplo, si una persona tiene el hombro lo tiene desviado por un golpe y uno puede aproximarse a mirar, puede encontrar que puede haber una luxación del hombro y se toma una radiografía y está claro, hay una luxación, o si hay un golpe, un trauma, puede haber una fractura de un hueso, o si hay una biopsia, uno puede mirar en el microscopio que hay células tumorales o hay células benignas, o si uno mira una radiografía de una persona con una neumonía, uno puede ver las imágenes en los rayos X. Es muy fácil desde el punto de vista de estas enfermedades orgánicas, pero los hallazgos a nivel de la psiquiatría, la psicología, son menos evidentes,
y no se comprenden tan bien y muchas veces uno llega a los diagnósticos es sumando signos y sumando síntomas. Recordar un poquito que es un síntoma es algo que la persona siente. En cambio, el signo es algo que uno puede observar. Por ejemplo, eh, eh, vamos a mirar, por ejemplo, una persona le vemos lágrimas, las lágrimas. Las lágrimas pueden expresar, uno ve las lágrimas y puede uno pensar, mire, la persona está con tristeza o está con alegría, o puede ser que la persona tenga una lágrima porque tiene un sucio en el ojo, ¿cierto? El signo es la lágrima. La interpretación y la veracidad tiene que ver con la interpretación que uno hace. Y uno interpreta después de que analiza. Así nos toca a los psiquiatras. Ver, analizar, observar eh, signos y síntomas para poder establecer un buen diagnóstico. Yo quería en esto de la conversación de ahorita, para querer volverla más ameno, comentarles una anécdota que me pasó hace pocos días aquí en Servit. Menciono el milagro, pero no menciono el santo por respeto, ¿cierto? Yo estuve analizando un paciente y ese paciente me pareció que tenía una letra muy desorganizada y las hojas que tenía eran con muchos tachones, ¿cierto? A mí analizaba la lectura, pero también analizaba ese paciente cómo hablaba, cómo conversaba, porque es muy fluido en su lenguaje y habla de una cosa a la otra y habla bastante. Y luego también me contaron las auxiliares de enfermería, doctor, a través de las cámaras, el paciente habla solo. Entonces, ¿yo qué interpreté? Yo no, no, y además el paciente lo veíamos por toda la institución como todo desorganizado, todo desorganizado en el pelo, en la camiseta, en el pantalón. Entonces, ¿yo qué pensé? No, ese paciente debe tener un trastorno afectivo bipolar o debe tener una psicosis. Pero cuando yo ya hablo con la familia y me dicen, no, él toda la vida ha sido así, desorganizadito en la presentación. Y el paciente me dice a mí, no, no, doctor, es que yo hablo solo y yo siempre hablo así. Entonces yo ya digo, eso es normal en él. Entonces, como les digo, cualquier juicio clínico depende mucho de la interpretación. Entonces les di el ejemplo de la lágrima de un ojo, que puede representar la tristeza, el llanto o la alegría, o puede mostrar simplemente que a alguien se le fue un sucio en el ojo y está lagrimeando. Y les puse el caso de la persona. Por lo tanto, la interpretación en la psiquiatría es absolutamente compleja, difícil. ¿Estoy siendo claro con esto, Freddy? Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Muy con el ejemplo es que aprendemos. Sí, Creo que eso. sí. Bueno, y además fíjense que yo estaba convencido que de ese paciente que tiene un trastorno bipolar, pero cuando hablo con la familia, pero cuando hablo con él y me dice, no, es que yo he sido así siempre, entonces digo, nah, entonces este paciente simplemente debe tener otra situación. Y bueno, listo. Eh, los síntomas y los signos de las enfermedades mentales, muchos son específicos. Muchos son específicos de la condición. Por ejemplo, las alucinaciones, los delirios, las alucinaciones visuales son específicos de algunos trastornos, pero la mayoría de los síntomas y los signos en las enfermedades mentales son inespecíficos. Entonces ahí uno se puede enredar un poquito. Sería como, por ejemplo, pensar en el insomnio. Hay mucha gente que sufre insomnio y hay mucha gente que podemos tener problemas de concentración, pero eso no hace que tengamos una enfermedad mental propiamente. Entonces, en psiquiatría pueden haber muchos síntomas y signos que son muy inespecíficos. De tal manera que yo les quiero decir, queridas familias, que el riesgo de un diagnóstico erróneo en psiquiatría es real. Por lo tanto, un diagnóstico requiere un seguimiento continuo, un seguimiento prolongado, ¿cierto? Mire, hay personas que cuando son niños o adolescentes, básicamente uno lo que ve es que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad de pequeñitos. Pero resulta que en la adolescencia, a los 15, 16 años, hace unos episodios de manía, con exaltación del ánimo, con logorrea, con impulsividad, con desinhibición, con locuacidad. Y después de esa manía, hace un estado de depresión, con aislamiento, con ideas de suicidio. Entonces uno ahí dice, en la adolescencia dice, no, debe tener un trastorno afectivo bipolar.
Y esa misma persona, cuando tiene 40 años, lo que más tiene es una afectación de la memoria. Y uno puede pensar que tenga un deterioro cognitivo o una demencia, y lo que pasa es que ahí el diagnóstico tiene mucho que ver con el ciclo vital. Bueno, de todas maneras, la enfermedad mental compromete la capacidad de pensar, de sentir y de actuar. Y que cualquier diagnóstico puede ser interpretado como una amenaza a nuestra existencia. Por lo tanto, vuelvo y les digo, uno de nuestros grandes temores es el temor a la locura. ¿Para qué se hace un diagnóstico? Para darle un nombre a ese problema, para darle una denominación a ese sufrimiento y para identificar oportunidades de aprender. Estamos en el 2024. La clasificación de las enfermedades que hoy tenemos en psiquiatría es una clasificación que se empezó a hacer por allá en el año 2003. Y se demoraron 10 años en sacar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en su 10ª versión y la clasificación americana. 10 años. Y para hacerlo se reunieron un grupo grande de investigadores. Y les quiero decir algo, los diagnósticos que hoy en psiquiatría son hechos por psiquiatras, genetistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, abogados, neuropsicólogos, genetistas. Por lo tanto, hacer un diagnóstico es una gran complejidad porque nosotros necesitamos hacer diagnósticos confiables, válidos. Listo. Bien, entonces, eh, los diagnósticos en psiquiatría tienen que ver con factores de origen biológico, factores genéticos, ambientales, sociales y factores psicológicos. Y en la aparición de cualquier enfermedad mental, vamos a ver que en unas enfermedades hay un predominio superior de lo biológico. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual o retardo mental, el componente biológico es muy importante. Si la mamá y el papá tuvieron un retardo mental o una discapacidad intelectual, es muy probable que tengan un hijo con una discapacidad intelectual. Sin embargo, si mi papá, mi mamá tuvo un diagnóstico de enfermedad bipolar o trastorno obsesivo compulsivo, no necesariamente significa que si en lo genético lo tuvo un familiar mío, yo lo voy a padecer, porque también eso tiene que ver con factores ambientales, factores sociales, factores psicológicos, incluso factores que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Y hay que mucha gente está bien, normal la infancia, la adolescencia, consume sustancias psicoactivas y desarrolla una esquizofrenia o una enfermedad afectiva. Bien, entonces, ir concluyendo esta primera parte, Freddy, para seguir respondiendo las preguntas y respuestas, es lo siguiente. Los trastornos, porque usamos en psiquiatría la palabra trastorno. En toda la otra medicina hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes. No hablamos de trastorno por hipertensión o trastorno por diabetes. No, hablamos de hipertensión o diabetes. Hablamos de esa enfermedad. En psiquiatría hablamos de trastorno. Y la palabra trastorno a mí no me gustaba. No me gustaba porque me parecía discriminativa, estigmatizante, rotulante. No me gustaba. Y yo me fui a este libro a tratar de entender qué significa trastorno y por qué le pusieron trastorno. Miren, y les voy a decir, según los autores, mire, esa palabra trastorno es la que mejor describe ese sufrimiento mental. Y usan la palabra trastorno para decir que esto es una afectación compleja que requiere una interacción de múltiples factores que la producen y que además en la palabra trastorno ya se involucra un límite en los conocimientos de las causas de ellos y la palabra trastorno significa que nosotros, los que estamos atendiendo a los pacientes, tenemos que tener una actitud humilde, estar en función de aprender, de comprender y de observar cada día qué es lo que la persona me está queriendo mostrar. Entonces hoy, en lo que llamamos en psiquiatría o salud mental, trastorno, es lo que en la condición orgánica llamamos afectación o enfermedad. Bueno, eso es como lo que quería decirles de la parte inicial de diagnóstico, ¿cierto? ¿Estoy siendo claro con eso, Freddy? Sí, doctor. Muy clara la información. Bueno, la segunda parte hace referencia a lo que tiene que ver con los medicamentos en psiquiatría. Pero yo quisiera pasar en este punto, Freddy, si tú estás de acuerdo, a las preguntas que nos hicieron de hace 15 días. Listo. Vamos Claro a que sí, pasar doctor. vamos a pasar a respuestas para que tengamos mayor claridad. Listo. Bueno, Claro que sí. las, De hecho, ya tenemos algunas en el chat
Ya veo por ahí que ya están haciendo preguntas, pero como dice usted, vamos entonces con las que quedaron de hace 15 días y le recordamos a las familias mantener los micrófonos apagados y recuerden hacer el uso de la palabra levantando la manito. Por allí tenemos pues como el aplicativo con el cual podemos hacer uso de la palabra o en el chat también pueden dejar la inquietud. De hace 15 días, doctor, nos dice Luz Eugenia Hernández, ¿qué función cumplen los medicamentos? La enfermedad mental depende de afectación biológica del cerebro. Los medicamentos tienen como función estabilizar las manifestaciones anormales de la enfermedad mental. Y obviamente la base más importante que interviene los psicofármacos o los medicamentos es en el cerebro, porque el cerebro es el órgano del aparato mental, es el lugar donde se producen, se generan la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el déficit de atención con hiperactividad. Es decir, entonces la enfermedad mental sí depende de la afectación biológica de ese cerebro. Bueno, por acá nos dice otro participante, ¿el trastorno límite de personalidad se puede diagnosticar a los 16 años o simplemente muestra rasgos que tienden a ese trastorno y es más fácil de tratar? ¿Debemos ser un poco estrictos o más bien comprensivos y llevar los caprichos? Bueno, antes de los 18 años no utilizamos la palabra trastorno límite de personalidad. Usamos la palabra trastorno límite de personalidad después de los 18 años y por lo tanto, antes de los 18 llamamos rasgos, rasgos. Y los rasgos nos van anticipando que puede haber una posible afectación, un posible trastorno, pero los llamamos rasgos. Digamos que si debemos ser estrictos o más bien comprensivos, yo pensaría que tenemos que ser comprensivos pero tener claros los límites que tenemos con nuestros seres queridos, con ese o esa adolescente de 16 años. Como les digo, límites claros, organizados, sensatos. Por un lado, amor amor y comprensión, y por otro lado, normas y límites claros, porque el adolescente necesita límites, necesita normas, porque nosotros somos el cerebro o la corteza frontal de los adolescentes que por su constitución biológica de neurodesarrollo todavía está bajo un influjo de neurotransmisores y de hormonas que les limita para tomar buenas decisiones. Entonces, no se trata de llevar los caprichos, se trata de hacer una buena comprensión y tener límites y normas claras. Doctor, hago un paréntesis. Recuerde que nosotros en la sesión académica pasada hablamos del lóbulo frontal y también del neurodesarrollo, que también son fundamentales en esta etapa, en esta edad, que lo tenemos ahí en la agenda para las próximas sesiones. Ah, sí, Les recuerdo. fue muy interesante esa conferencia con nuestra neuropsicóloga Isabela Pinto, fue una conferencia muy clara, por aquí tengo todavía el resumen de su conferencia. Valdría la pena que las familias se metieran a tratar de encontrarla, o mejor dicho, mientras vamos hablando, Freddy, si tú pudieras encontrar ese link, se los mandas a las familias para que amplíen en ese tema que recuerdo que era el cerebro del adolescente, ¿te acuerdas? Sí, doctor, claro que sí. Ya en un Bueno, momento voy a buscar el link, que ya inclusive esa sesión la tenemos ya en nuestro canal de YouTube, lo mismo que las sesiones anteriores. Doctor, seguimos con las preguntas de la sesión pasada. Por acá Ángela Uribe nos dice, doctor, ¿nos puede aclarar por favor cómo actúan los estabilizadores del ánimo y qué medicamentos pertenecen a este grupo? bueno, los medicamentos estabilizadores del ánimo más importantes son el carbonato de litio que fue descubierto por allá en 1949. Por accidente se encontraron el litio, que es una molécula de la naturaleza. Otro estabilizador del ánimo es la carbamazepina, el ácido valproico, el divalproato de sodio. Después aparecieron otros como el topiramato, la lamotrigina. Y básicamente lo que hacen esos estabilizadores del ánimo es que si el paciente está en un episodio de exaltación, de manía, lo normaliza un poquito, y si la persona está depresivo, aislado, también lo sube, de tal manera que en la enfermedad afectiva bipolar, lo que le pasa a la persona es que va cambiando así los estados del ánimo. Y cuando los estabilizadores buscan que los ánimos estén lo más
parecidos a la normalidad. Esos estabilizadores del ánimo, valga la pena decirlo, pues se utilizan por un tiempo prolongado y a veces los pacientes, aún tomando bien el medicamento, se pueden descompensar, pero si toman la medicación, los episodios de descompensación van a ser menos frecuentes. Y tratar a una persona con estabilizadores del ánimo es muy importante porque se previene el deterioro cognitivo, es decir, el deterioro de la atención, de la memoria, de la concentración, que se produce a veces por tiempos largos de afectación en la enfermedad bipolar. ¿Listo? Bueno, doctor, Gladys Vargas nos dice, ¿qué tan efectivos o benéficos son los electroshock para el paciente psiquiátrico y en qué caso se lleva a cabo dicha terapia? La terapia electroconvulsiva es una estrategia terapéutica que ya lleva muchos años, que tiene como función tratar personas que tienen una condición clínica de muy difícil manejo, en pacientes, por ejemplo, que tienen depresiones que no hemos podido conseguir mejorarlas con los antidepresivos, o mujeres en embarazo que tienen un trastorno afectivo bipolar y no se pueden usar medicamentos, o pacientes que tienen una esquizofrenia catatónica. La terapia electroconvulsiva se ha mostrado como algo dañino, pero eso es falso. Muchos pacientes se benefician y salen muy rápido de su enfermedad tratando con una buena terapia electroconvulsiva. Pacientes con alto riesgo de suicidio, alto riesgo, a la única terapia que responden es a la terapia electroconvulsiva. En Antioquia, la terapia electroconvulsiva la aplican en la Clínica Bolivariana, en el Hospital Mental de Antioquia, en la Clínica San Juan de Dios de la Ceja. Y no recuerdo dónde más, pero es una terapia segura que se usa bajo anestesia general y que los pacientes mejoran rápido en 12, 16 sesiones y los efectos secundarios que son más que todo afectaciones de la memoria, son transitorias. Perfecto. Bueno, por acá nos dicen, un joven diagnosticado con esquizofrenia y toma risperidona y levomapracina, ¿puede fumar cigarrillos? Muy buena, todas las preguntas, Freddy, han sido espectaculares y nos permiten Válidas. hablar de una vez de los medicamentos. Pero mire, no debería un paciente con esquizofrenia fumar cigarrillo. ¿Por qué? Porque si consume cigarrillo, esa nicotina inactiva el antipsicótico. ¿Qué tanto? Inactiva la risperidona, inactiva la levomepromacina, inactiva la clozapina. Entonces, si uno se gasta en un paciente 100 miligramos de clozapina, al fumar, la efectividad es lo equivalente a 50 miligramos. Por lo tanto, uno tiene que dar una dosis superior. Sin embargo, dolorosamente o por factores que no conocemos, los pacientes con esquizofrenia tienden a fumar más que los que no tienen la esquizofrenia. Parece como si fuera un mecanismo compensador de la esquizofrenia, entonces fumar. Y a su vez, el antipsicótico, como la risperidona y la levomepromacina, da más ganas de fumar. Pero la recomendación es que no fume. ¿Listo? Perfecto. Bueno, doctor, ya acabé de compartir en el chat el link de la sesión académica de la doctora Isabel Pinto para que mañana o en el transcurso de la semana puedan profundizar acerca de este tema tan importante que ella nos trajo en la sesión académica pasada sobre el cerebro en adolescente. Por acá me dicen, ¿por qué si tomo los medicamentos no mejoro de un todo? El síntomas a veces antes empeora, que los síntomas a veces empeoran, doctor. Bien, los medicamentos son una gran ayuda y prácticamente una estrategia farmacológica es efectiva en un 90%. Hay un grupo de pacientes que definitivamente no mejoran con la medicación. Eh, y hay veces que algunos medicamentos tienen efectos secundarios que, que entonces pueden producir mucha afectación a la persona y la persona se puede sentir no bien, se puede sentir peor. Pero yo les digo lo que siempre digo, mire, los medicamentos son una buena estrategia farmacológica, son muy importantes, pero un medicamento solo no es suficiente. En los tratamientos, los medicamentos son como representativos, pero en un porcentaje, pero también hay que combinar con buena alimentación, con buenos hábitos de vida saludable, con buen reposo. Entonces,
no solo en la medicación, también son los hábitos para establecer un buen tratamiento para un paciente que tiene alguna dolencia psíquica. Perfecto. Por acá nos dice Catalina Calle, cuando la enfermedad mental se detona por consumo de sustancias psicoactivas, ¿cómo se sabe que el paciente puede volver a sus actividades de antes? Los pronósticos dependen mucho de la condición clínica de base, del diagnóstico que tiene antes de, y algunos pacientes con el consumo de sustancias psicoactivos se deteriora el cerebro. El cerebro, haga de cuenta ustedes como un árbol bien frondoso con muchas ramitas. Cuando la persona consume sustancias psicoactivas, va a perder muchas hojas. Y por lo tanto, eso va a repercutir en el funcionamiento. Un cerebro que pasa por sustancias psicoactivas un periodo de tiempo superior a 6 meses, ese cerebro no queda igual. Va a ser inevitable afectación de memoria, de atención, de concentración, de funciones ejecutivas. En el año 2020, no, en el año 2018, nosotros desde Servir tuvimos la oportunidad de ser invitados a un congreso mundial de adicciones en Madrid. Y en ese momento nosotros llevamos el análisis de 20 pacientes que habían consumido sustancias psicoactivas y queríamos mirar qué hallazgos neuropsicológicos tenían. Y todos los 20 pacientes tenían afectaciones neuropsicológicas por el consumo de sustancias psicoactivas. De tal manera que yo pienso que a esto sí hay que ponerle mucha atención. Freddy, tema para otra conferencia y es afectaciones cerebrales por el consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a hacer una sesión, vamos a mostrar imágenes de cerebros normales, imágenes de cerebros después del consumo de sustancias, para que vean que no es un cuento, que no es, que esto es verdad, que sí queda el cerebro distinto y que se baja el coeficiente intelectual. Perfecto, doctor. Ya estoy por acá tomando atenta nota. Usted me dirá en su agenda para cuándo se puede programar. Le estaremos avisando a las familias para cuándo podemos tener este tema tan importante, el que usted acaba de mencionar, las afectaciones cerebrales por el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, por acá José Taborda, precisamente como este es el chat que retomamos de la sesión académica, con respecto a esta pregunta, él hacía porque Catalina en sigla hizo la pregunta consumo de spa. Y entonces José Taborda hacía la pregunta, ¿qué es el spa? Entonces ya Esa, le estamos, entonces, esa es una pregunta para el comunicador de Servir. ¿Qué es SPA? es el consumo de sustancias psicoactivas, Esto. doctor, pero la idea es que usted pueda Ah, profundizar un bueno, muy poquito bien. a José Taborda, pero yo creo que ya queda pues como resuelta la inquietud. Sí, bueno, estás muy juicioso, estás aprendiendo. Mira que estás retomando los temas de las anteriores conferencias, estás Así es. aprovechando esas herramientas. Entonces es una delicia estar con ustedes porque de verdad que yo mientras voy respondiendo preguntas, también estoy encontrando oportunidades de aprender, porque créanme, queridas familias, que pues yo para estar aquí con ustedes, aunque este es un tema que trabajo todos los días, sí necesito ponerme a leer antes de hablar con ustedes para repasar muchas cosas. El cerebro nuestro es maravilloso, tiene una gran cantidad, gran capacidad de olvidar cosas. Imagínense si uno no olvidara, entonces por eso es tan importante que nunca perdamos de vista, eh, pues que hay que estar leyendo y estudiando. Y para mí, Freddy, estos seminarios o estos encuentros con las familias son una oportunidad también de seguir aprendiendo, no solo de lo que hablo y lo que preguntan las familias, sino de los conferencistas que nos han acompañado. Bueno, doctor, y ya para terminar las preguntas de la sesión académica pasada y pasar a las del chat, que ya tenemos bastanticas y la idea es poderlas responder, por acá nos dice, Santiago, llega un momento en el que el medicamento no obra y de tanto tomar el organismo ya no lo asimila. Es más como una apreciación. Hay veces que toca cambiar el medicamento, otras veces hay que incrementarlo, pero siempre hay que complementar el medicamento, ¿cierto? Pero eso sí sucede. Tenemos, Freddy, 101 familias conectadas hasta ahora. Hoy tenemos 101 familias, sí, doctor. Bueno, Bueno, y por acá, iniciando con las preguntas que hay en el chat, por acá nos dicen, Ligia, una pregunta, ¿los pacientes pueden subir o bajar de medicación por su cuenta? vean, esa es una pregunta difícil. A mí me parece muy importante para subir o para bajar medicación.
preguntarle al médico, preguntarle al psiquiatra. Sin embargo, en mi práctica, Ramón Eduardo Lopera, aprendo, estoy convencido que tengo que enseñar a la familia a utilizar el medicamento. Entonces yo le digo, vea, dele una pastilla entera, pero si lo ve muy dormido, mérmesela a la mitad. Y si usted ve que no duerme, dele 5 gotas. Pero si está durmiendo bien, no le dé las gotas o dele menos gotas. Entonces yo sí confío mucho en el criterio, en el apoyo de la familia, porque quien más conoce del mecanismo de acción del medicamento en el paciente es el paciente y la familia. Entonces yo sí le tengo mucha confianza, pero tiene que haber una comunicación continua y hay medicamentos que no se pueden suspender abruptamente por el riesgo de recaída. Listo. Bueno, por acá Natalia pregunta, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno del espectro autista y Asperger? El Asperger es un trastorno del espectro autista que se caracteriza porque son pacientes que tienen un coeficiente intelectual alto y tienen unas condiciones poquito distintas al autismo típico. Entonces, el Asperger hoy ya se separa de los trastornos del espectro autista por algunas diferencias. Yo creo que habíamos quedado que vamos a hablar de autismo para otra conferencia, Freddy. ¿Recuerdas? Sí, doctor, claro que sí. Esa es otra que dejamos en lista. Por acá voy a anotar, que no se me vaya a olvidar. Bueno, y seguimos por acá en el chat. Nos dicen, ¿qué estrategias se pueden proporcionar para mejorar los avances en un paciente adolescente con depresión moderada y ansiedad? Si no mejoran las pautas de crianza en las familias que son separadas, si la familia no tiene el mismo lenguaje en hábitos y rutinas y no creen en la medicación. Y no creen en la medicación. Medicación, sí. Sí, no, Freddy, y con esto de padres separados es muy complicado, pero sí se tienen que poner de acuerdo en las estrategias que como padres van a hacer con los hijos, porque finalmente esa depresión moderada sí se puede estabilizar hasta cierto grado cuando se incluyen hábitos de vida saludable. Por ejemplo, la sola práctica de ejercicio físico diario, hay muy buenas evidencias científicas que respaldan el beneficio y que muchos pacientes no necesitarían medicamentos. Pero si no hace ejercicio, si no se alimenta sanamente, si no duerme bien, si está pegado al celular a toda hora, entonces ahí tenemos para perpetuar estados de depresión y ansiedad. O sea que no solo en la medicación, en depresión leve y moderada. Y si no creen en la medicación, pero si no creen en la medicación y lleva un tiempo largo de sufrimiento por ese estado de depresión y ansiedad, pues yo les animaría a que le dieran el chancecito por lo menos un mes con una dosis baja de antidepresivo que el psiquiatra le recomiende para mirar cómo les va, porque hay mucha gente que es muy renuente a tomar medicamentos. Yo he tenido muchos pacientes que finalmente consigo que se adhieran a un antidepresivo y después de 10 años de que se negaron a hacerlo, cuando lo toman dicen, Dios mío, doctor, esto me cambió la vida. Soy distinto, soy diferente. Así que les daría bien acompañaditos, tengan fe, que la medicación tiene buenos sustentos científicos para ser usado con seguridad y confianza. Bueno, por acá Ángela nos dice, buenas noches. En la sesión de hace 15 días pregunté si me podían ampliar este proceso alterado, o sea, alteración en todo el funcionamiento frontal, corteza, orbitomedial, dorsolateral, prefrontal anterior y total de funciones ejecutivas. Ralentecimiento en velocidad de procesos. Bueno, yo creo que sería un tema de una sesión académica como usted lo propuso, doctor Ramón. Sin embargo, Sí, no sé si le quiere dar una respuesta a nuestra participante Ángela. voy a intentar decirle lo siguiente, mire, el óvulo frontal es una parte muy significativa de nuestro cerebro, es lo más evolucionado. Ese lóbulo frontal tiene tres grandes partes. La corteza orbitofrontal, que es la parte de aquí de abajo, que va con las órbitas, la dorsolateral, que es esto, y la medial. Cada área está especializada en algunas áreas. De la corteza dorsolateral tiene que ver con las funciones ejecutivas. Yo sé que lo
Orbitofrontal hace referencia al control de los impulsos, a la agresividad y tiene que ver con la conciencia, la empatía, la capacidad de pensar en el otro, la capacidad de, si uno tiene una buena corteza orbitofrontal, puede ser más empático, puede ser más comprensivo, puede ser más moral, más ético. Entonces, sí, Freddy, vamos a dejarlo ahí en el listado, esas grandes subdivisiones o funciones del cerebro. Y es bueno que ustedes sepan eso porque en el consumo de sustancias psicoactivas se afecta mucho el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es inmaduro en la niñez y en la adolescencia, pero si hay consumo de sustancias psicoactivas o si hay depresiones muy severas o estados de ansiedad muy intensos, se afecta mucho esa corteza, ese lóbulo frontal. Hablar de específicamente de cada área será una tarea. Lo importante es que ustedes sepan que el lóbulo frontal se afecta, por ejemplo, cuando la persona tiene un trauma encefalocraneano, cuando tiene una infección muy severa, en fin. Siguiente. Bueno, bueno, doctor, por acá nos dice Joana, buenas noches, ¿cómo podemos identificar si se está presentando un trastorno de doble personalidad en adolescentes? Trastorno de doble personalidad en adolescentes. Nosotros ya en psiquiatría no utilizamos el trastorno de doble personalidad o personalidad múltiple. Una época de la historia de la psiquiatría que se hablaba de doble personalidad o personalidad múltiple, que hace referencia a que una persona tiene una personalidad, por ejemplo, que a veces se comporta como un niño y otras veces como una persona adulta. Unas veces se comporta como una mujer sana, responsable, juiciosa, educada y otra como una mujer grosera. Eso se les llamaba antes personalidades múltiples. Si esa es la pregunta, hoy no usamos tanto eso, el concepto personalidad doble, no lo estamos utilizando. Usamos trastornos de la personalidad para hablar de que todos tenemos unos rasgos de personalidad, pero cuando la persona tiene unos patrones o una manera de relacionarse con él mismo y con los demás de manera permanente, de manera apartada de lo normal, que produzca malestar y sufrimiento de ella o de los que están alrededor, uno ya habla de trastornos de la personalidad, trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad emocionalmente inestable, trastorno de personalidad esquizoide, en fin. Pero eso se hace después de los 18 años, el diagnóstico de trastornos de personalidad. Pero debemos dejar claro que todos tenemos rasgos de personalidad distintos. Lo que se configura un trastorno como trastorno es la presencia de esta condición que es desproporcionada, que es permanente, que es inflexible y que es observada por todo el mundo. Bueno, doctor Ramón, por acá este chat está muy activo y ya estamos a 2 minutos de terminar. Por acá inclusive don Carlos Arturo Duque me dice que por favor lea la primera pregunta que él hizo el día de hoy, pero don Carlos, ¿usted es tan amable de volverla a escribir en el chat porque realmente no la encuentro como la primera? Y mientras tanto, pues vamos ya en estos 2 minutos que nos quedan. Por acá nos hacen otra pregunta. ¿El vapor también tiene afectación? Sí que de eso hemos hablado en otras sesiones académicas y sí que tiene afectación, doctor Ramón. ¿Es así? Exactamente. Y los vapeadores son 70 veces más adictivos que los cigarrillos, porque lo que produce la adicción es la nicotina. Y es muy dañino el vapeador, o que, pues, que están mal llamados vapeadores. Eso se llaman es cigarrillos electrónicos. Y lo que producen son unos gases supremamente tóxicos para los pulmones y son muy adictivos. Freddy, ¿sabe Bueno, que son las 8? sí, Y doctor. para dar cumplimiento a eso, usted, estoy mirando aquí mi agenda y yo desde ya me puedo comprometer, Freddy, para que nos reunamos el 13 de noviembre. 13 de noviembre, por supuesto. El 13 de noviembre. Freddy, vea, le propongo preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, Resolvemos señor. las preguntas que nos quedaron faltando, pero empezamos a hablar de medicamentos, sí. Sí, señor. Porque hoy empecé a hablar de diagnósticos, de trastornos y luego respondí preguntas de medicamentos. Podemos hablar de medicamentos y seguir respondiendo preguntas y respuestas O sea que preguntas y respuestas sobre medicamentos y en psiquiatría. seguimos. Así, eso. Mejor dicho, llamemos estas sesiones preguntas y respuestas. Sí,
Preguntas y respuestas. Les Así pregunto a es. les pregunto a las familias, ¿están de acuerdo? ¿Les gusta? Sí, doctor, muchas gracias. De pronto alguien ¿Alguien? más que nos quiera decir si están de acuerdo. Vamos a mirar acá en Sí, el chat. estamos de acuerdo. Es muy Muy interesante. buen tema. De acuerdo, doctor. Listo. Yo lo que Bueno, quiero, vea, lo que quiero de corazón, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, es toda la psicoeducación que nosotros les tenemos que dar aquí en los procesos de tratamiento. Queremos que lo reciban en estos encuentros conmigo, que yo pues no conozco específicamente los casos de cada uno de los pacientes, pero sí conozco las generalidades, hago parte de del staff, de la ronda, y quiero responder preguntas generales que en las consultas particulares no se les puedan resolver, y animándolos a todos a que a los equipos psicosociales y a los psiquiatras de nuestra institución, ustedes no tengan miedo de preguntar, porque si en algo nosotros servir tenemos que ser diferentes, es en el servicio que a ustedes les queremos dar. Les queremos dar un servicio muy cercano, muy comprensivo, y no nos queremos que nos vean como esa institución allá lejana, separada. No, que ustedes y nosotros nos necesitamos. Listo. Les deseo una feliz noche.